por un egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, Barquisimeto, Estado Lara. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al médico veterinario Ricardo Zambrano. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a abordar un tema de interés, aunque el doctor Franklin Mora se encargó de destruir más del 50% de la presentación. No, mentira, excelente ponencia, pero voy a hablar de uno de los temas más importantes, más cruciales hoy en día para garantizar productividad, ¿correcto? Hoy vamos a hablar de bienestar animal aplicado en producción porcina. Vamos a ver lo vital que significa tratar de implementar el bienestar animal. Una cosa que quiero aclararles es que no requieren de inversiones multimillonarias para comenzar a aplicar bienestar animal. Ok, bienestar animal porcino. Vamos a hablar 100% de bienestar animal porcino. Vamos a tratar de desarrollar cuáles son sus bases y cómo se puede implementar en cualquier granja. Ojo, esta presentación va a tener los dos extremos, modelos muy sencillos a modelos más sofisticados, ¿okay? En junio pasado organizamos un conversatorio sobre las últimas tendencias, donde pudimos contar con la extraordinaria cooperación y participación del colega Gustavo Rivas. Gustavo actualmente desarrolla su ejercicio profesional en Dinamarca. Entonces, van a ver dentro de esta presentación algunas novedades con respecto a manejo porcino. Vamos a ver un poco, Franklin, tú desarrollaste un poco este tema de la importancia a nivel mundial de la industria porcina. Okay. El cerdo en el mundo representa la principal actividad pecuaria. A mí cuando vi este dato, en verdad me agarró por sorpresa. Uno pensaría que la parte avícola o inclusive la parte pecuaria bovina podría tener mayor peso a nivel mundial. Solamente el mercado porcino estamos hablando del 42% de la producción animal mundial. Entonces, el cerdo ocupa el primer lugar como productor de carne. Gracias a su corto periodo de gestación, 114 días, recuérdense el dato más o menos 3-4 días, el hecho de que tiene una alta prolificidad. Ya estamos hablando de que en algunas granjas se sacrifica un poco el tema de peso inicial por mayor cantidad de cerdo y entonces compensa. Y ya hablamos de algunas cerdas cuya línea genética ya permite garantizar alrededor de 20, 24, 30 lechones. La hembra por hembra año y una corta edad de sacrificio o de beneficio que implica 4 a 5 meses. Entonces, si lo comparamos con el bovino, es muchísimo más rápido su tasa de tracción. Entonces, conclusión, los hoy son la principal carne consumida en el mundo, ¿okay? Tiene como ventaja que se adapta a diferentes ambientes y a cualquier grado de especialización. Lo van a ver en todo tipo de granja o, como en el caso de la gallina, también la producción de traspatio. Consume gran diversidad y volumen de alimentos. Recuérdense que es omnívoro, ¿ok? Se integra muy bien con otras especies y especialmente hoy en día cobra importancia dentro de las buenas prácticas ganaderas
el concepto es sostenibilidad, no solo económica, rentabilidad, sino la sostenibilidad ambiental. Y eso es algo que los veterinarios tenemos que tener muy presente. Y evitar que se nos siga señalando a nivel mundial como que la producción pecuaria es altamente contaminante. Sí hay que reconocer parte de la culpa, pero hay extraordinarias alternativas. La característica y sabor de su carne permite la elaboración de gran cantidad de derivados y asegura una rápida respuesta productiva y económica debido a las condiciones fisiológicas que ya lo mencionamos. Bueno, aquí ven algunas gráficas, no me voy a detener mucho, pero pueden ver que en rojo ven el consumo mundial de carne anual. Fíjense lo siguiente, las 5 primeras regiones productoras a nivel mundial de carne de cerdo, lamentablemente solo pudo obtener las cifras de 2010 en la página de la FAO con datos elaborados en 2012. Fíjense, China representa la mayor participación mundial, 49.4% del total de mercado. La Unión Europea, podemos ver entonces que la Unión Europea ocupa el segundo lugar, Estados Unidos el tercero, Brasil, que yo creo que hoy en día debe ser muchísimo más su porcentaje de participación, ya que también el mundo porcino se ha desarrollado extraordinariamente porque tiene un amplio mercado de exportación de carne bovina y también de francos, que dicen en portugués, de pollo y de cerdo. Y Rusia ocuparía el quinto lugar. Bueno, las 5 primeras regiones demandantes tienen relación con las regiones productoras. Lo que es China y Hong Kong, a pesar de que tienen un alto consumo de carne, por eso precisamente son de los primeros productores a nivel mundial. Vemos que la Unión Europea sigue ocupando el segundo lugar, Estados Unidos el cuarto y sorprendentemente Chile consume bastante cerdo. Ahí tienen el consumo per cápita por persona al año. Hay que verle la cara a meterse 69 kilos de carne de cerdo al año. Compiten de tú a tú con los argentinos en cuanto a carne bovina. Che, boludo. Ah, se me olvidaba, pibe. Qué boludez. Bueno, esta es la conclusión de lo que acabamos de ver, para que lo recuerden. Los 5 mayores productores de carne porcina en el mundo están en estas regiones. Siguiente. Perdón. Fíjate yo mismo. Bueno, ahí está el consumo per cápita, esa cifra le queda en la presentación, la vamos a compartir. Recuérdense que la pueden buscar en la página de Proyecto Genómica en OnlyFans y YouTube también. Ok, situación en Venezuela. La mayor parte de la producción de porcino está concentrada en el eje centro-occidental. Hay varias integraciones verticales. Estaba hablando con Franklin, que bueno, no sabemos en realidad cuál es la coyuntura del grupo Souto, pero parece que ha disminuido significativamente el número de madres, ¿correcto? Pero esto, digamos, serían las empresas que lideran el mercado. Esta es del mismo grupo del Tunal, Agropork, Inversiones Porcinas que está en Yaracuy, o sea, son vecinas las dos. Grupo Souto en el centro y Plurro, que maneja varias integraciones a nivel nacional. Es un sistema productivo bastante tecnificado y de grandes inversiones. Y bueno, su federación de productores es bastante organizada y siempre bastante activa. Siguiente. Ok, aquí tienen algunos índices productivos. Digamos que los promedios por algunas granjas estarían ahí, digamos las más organizadas. Podemos hablar de 2.2, 2.4 partos al año por cerda, por madre, alrededor de 21 a 23 lechones por madre año. Esto es un promedio relativamente bajo. Esto ha mejorado en el transcurso de los años y ya en Europa estos índices son muchísimo más altos. La mortalidad y maternidad, digamos que la realidad habla de alrededor de un 3-5%, la mortalidad al inicio de un 1 a 2%, ojo, esto es en situaciones normales, esto es donde
no haya, digamos, brotes epidémicos y patologías significativas y haya, digamos, un manejo aceptable o adecuado. La mortalidad en el engorde generalmente es muy baja, 0,25, 0,5%, y la producción de carne madre por año en toneladas estaría calculada alrededor de 2,3 toneladas por madre año. Conversión en promedio 2,5. Alguien habló de 3 esta mañana, pero realmente los índices de conversión hoy en día son muy buenos. Esto, por cierto, es de un colega de Franklin, el doctor Laurentini. Siguiente. Olvídenlo. Bienestar animal porcino. Vamos a entrar ya en la materia que me interesa hoy abordar de manera quizás superficial, pero por lo menos para dejarles a ustedes algunas ideas principales y para que se interesen por el tema. Este tema cobra mayor importancia. Vamos a hablar de la realidad venezolana. ¿Qué sucede? Estamos súper limitados en el mercado de exportación. Pudiéramos lograr que nuestros productores obtuvieran mejores ganancias, mejores precios, si abriéramos los mercados de exportación. Les cuento, Venezuela, corrígeme Franklin, doctor Salazar, alrededor de hace como 15 años, 12 años todavía exportábamos incluso a los países del Caribe y a buena parte de Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, Venezuela era prácticamente como uno de los exportadores significativos a países incluso de Centroamérica y incluso llegó a exportar a México. Entonces, vamos a hablar ahora de que estamos ahorita en la pelea de tratar de controlar la fiebre aftosa. No hemos sido capaces, tenemos ya, ¿cuántos? 60 años, más o menos, y no hemos sido capaces de organizarnos para lograr ese objetivo. Ahora, les tengo una mala noticia. Si es que nos organizamos y logramos controlar lo de la fiebre aftosa, todavía tenemos batallas que nos están esperando. No hemos controlado brucelosis, no tenemos buenos programas para erradicación de tuberculosis, y aún cuando lográramos mejorar en la parte sanitaria, resulta que para poder exportar a países decentes, tienen que también cumplir con otros programas que se llaman Buenas Prácticas Ganaderas y aparte Bienestar Animal. Entonces, para ello necesitas certificarte, necesitas incluso someterte a auditorías internacionales para verificar que realmente estás cumpliendo con los programas de bienestar animal y buenas prácticas ganaderas. O sea, todavía nos falta mucho por mejorar en el mercado nacional para ir pensando en exportación. Bueno, hablemos un poco de bienestar animal. Vamos a hablar un poco de historia. Podríamos hablar de lo más reciente que estaría relacionado con la Farm Animal Welfare o el Consejo de Bienestar Animal de Granjas, que inició en el 92 como órgano asesor del gobierno británico lo relativo al control, a la supervisión de los programas de bienestar animal de granja. El bienestar animal queda garantizado cuando se cumplen 5 requisitos. Eso también lo vamos a ver ahorita como las 5 libertades. Mi objetivo hoy es que por lo menos los estudiantes e incluso productores que estén presentes se lleven claro que sí o sí en cualquier unidad de producción tienen que cumplir estas 5 reglas básicas, estas 5 libertades animales. Esto hay que garantizarlo sí o sí, porque eso simboliza o significa sobrevivencia económica, sostenibilidad, pero sobre todo un concepto importantísimo, productividad. Entonces, tenemos que garantizar que nuestros cerdos estén libres o en ausencia, digamos, de hambre y sed crónica, o sea, una hambre y sed prolongada. Los animales deben estar asimismo libres o con ausencia de incomodidades físicas y térmicas, ausencia de dolor, enfermedades y lesiones. Aquí es donde más nos hemos enfocado los veterinarios. O sea, nuestra formación médica, no tanto con el enfoque productivo, sino médica,
nos lleva a tener como bandera, como objetivo, siempre tratar de evitar el dolor, las enfermedades y las lesiones. Pero para ser productivo también necesita medidas generales o técnicas y medidas de buena práctica ganadera. Hay que permitirle a los animales que puedan mostrar su conducta normal, correcto, su comportamiento normal. Y algo que a veces es difícil en nuestras condiciones, ya que el personal normalmente no está capacitado ni está debidamente supervisado, que es evitar la ausencia de miedo o estrés. Es decir, estrés intenso, duradero, que sobrepasa la capacidad de adaptación del animal. Y esto lamentablemente conlleva a inmunodeprimir los animales y a hacerlos más susceptibles a diversas enfermedades. En Europa realmente se ha convertido en uno de los faroles, en uno de los líderes en lo que respecta a bienestar animal. Por ahí les voy a dejar, no lo vamos a profundizar, pero les dejo la información sobre los reales decretos españoles relativos al tema de bienestar animal. Se los dejo como referencia porque están en español, pero trae algunas cosas que ya hoy en día se están aplicando de manera obligatoria en toda la comunidad europea. Estos son los reales decretos, algunos del 94, y se han venido, digamos, actualizando y perfeccionando para lograr el objetivo de garantizar que el animal que sale destinado para consumo tenga trazabilidad y esté garantizado desde el punto de vista no solo sanitario, desde el punto de vista de inocuidad y desde el punto de vista de que venga de granjas que apliquen al 100% el bienestar animal. Europa tuvo un desafío enorme en la década de los 90 con la enfermedad de las vacas locas. De allí se aprendieron muchísimas lecciones desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista del bienestar animal. En el 97 ya se aprobaron, digamos, lo que era el bienestar de cerdos mantenidos o criados intensivamente. Entonces ya los protocolos están más que claros. Hablemos de la situación del mercado porcino venezolano. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la producción en el cerdo? Lógicamente el productor es el que asume más riesgo y el que logra menos ganancia. Siempre hay incremento en los precios de alimentos balanceados y esto es grave porque en granjas no tienen mayores opciones, a pesar de que son una especie omnívora. Realmente depende prácticamente al 100% de los alimentos balanceados comerciales, a menos que haga algunas formulaciones artesanales o propias. Normalmente también tenemos bajo precio en la carne de cerdo, salvo la temporada, digamos, cercana a la Navidad. Altos costos de producción, baja producción de cultivos tropicales, ausencia del control de calidad de las materias primas. Vemos materias deterioradas que inclusive llegan a ser extremadamente peligrosas por el problema de micotoxina, entre otras cosas. Alta dependencia de la genética, ausencia de programas y políticas ambientales. Esto es algo que ojalá en otra presentación pudiéramos desarrollarlo. Bajo consumo de carne de cerdo relativamente, aunque el precio actualmente es menor a la de la carne bovina. Ahora hablemos de cuál es la situación del bienestar animal porcino en Venezuela. Estamos prácticamente carentes de leyes que planteen el bienestar animal en cerdo y mucho menos que lo hagan obligatorio. La falta de disposición de los entes gubernamentales para tratado del tema, programas, protocolos, etcétera, etcétera. Hay muy poco interés o desconocimiento por parte del productor porcino y no hay una asociación de políticas de bienestar animal con la rentabilidad. Y eso es lo que quiero hoy tratar de mostrarles a ustedes.
Bueno, ya hablábamos de los altos costos de producción total del alimento balanceado. Estamos hablando de más del 70-80% de los costos de producción, problemas de importación de materias primas cruciales para la elaboración de alimentos, alta fluctuación de precios, insuficiente explotación de tierra para el cultivo de grano. Ok, vamos a hacer un pequeño homenaje y recordatorio. Todos conocen a Tete el Grande, ¿correcto? Han escuchado hablar de ella. Una de las principales expertas no solo en bienestar animal, sino también en problemas de autismo. Como ustedes lo saben o lo recuerdan, ella es autista y eso le permitió a la perfección entender la conducta o el comportamiento de los bovinos y actualmente pues, es referente mundial. Pero resulta que hay otra mujer a la que le debemos en buena parte el desarrollo del bienestar animal. En la década de los 60, Ruth Harrison hizo un libro llamado Máquinas Animales o Animal Machines, donde ella denunciaba las condiciones de explotación inhumana en las que se manejaban las granjas de aves, de bovinos y la de cerdo. Fue tal el escándalo que generó en 1964-65 ese libro que la sociedad británica presionó a las autoridades y se creó lo que se conoce como la Comisión de Bramble. Bramble era un parlamentario inglés que dirigió este comité. Ojo, él no tenía ninguna formación médica veterinaria, zootécnica, nada, solamente fue el político, digamos, que lideró el proyecto con la asesoría de colegas de Inglaterra en esa época. A partir de ahí comenzaron a dictarse leyes, normas para tratar de implementar el bienestar animal en las granjas. En 1993 se creó el Consejo de Bienestar Animal sobre animales de granja. En el 97 ahí es un momento icónico debido a que en Holanda se firma el Tratado de Ámsterdam, donde se hace el reconocimiento universal animal en 1997 y se considera a partir de ese momento que oficialmente, aunque todos lo sabían, que los animales son seres sintientes. ¿Qué quiere decir eso? Que perciben tanto emociones positivas como negativas, el miedo, la angustia, el tema de dolor, todo esto, ¿correcto? Igual que la alegría. Ok, en 2010 comienza a desarrollarse en Europa el Consejo de Welfare Quality o calidad del bienestar animal. En 2013 algunas empresas comenzaron a trabajar el tema en Venezuela para dar a conocer lo relativo a bienestar animal. Siguiente. Bueno, no puedo dejar que ustedes se vayan de esta presentación sin que se aprendan sí o sí estas 5 libertades. Cualquier persona que trabaje en el ámbito zootécnico, en el ámbito de producción animal, tiene que saber esto como la Biblia. Las 5 libertades del bienestar animal. Tenemos que garantizar animales libres de hambre y sed crónica, o sea, prolongada. Garantizarle a los animales un ambiente donde estén confortables, es decir, evitar la incomodidad. Esto que tiene mucha relación con nuestra carrera, la medicina veterinaria, que es evitar o mitigar el dolor, las lesiones o la enfermedad. Otra parte muy importante, a veces solamente pensamos en la dimensión física de los animales y se nos olvida su parte psíquica, su parte de comportamiento o conducta, su parte etológica. Tenemos que permitir que esos animales puedan expresar su comportamiento natural. El doctor Franklin Mora, esta mañana hablaba de algo, bienvenido Flores, hablaba de algo bien significativo, que era lo relativo al instinto de la cerda antes de parir, donde tratan de hacer lo que se conoce como el reflejo de nidación o la nidificación.
¿Ok? Entonces eso es parte de su comportamiento y eso hay que permitirlo. Esto que todavía nos cuesta muchísimo, sobre todo en el ámbito llanero, que me quedan 10 minutos, pasaron 10 minutos, no, lo lamento, no. Aquí me sacan patada, pero de resto no. Miedo y angustia, eso es algo que todavía, lamentablemente, trabajamos con la parte de miedo y angustia. O sea, nuestros trabajadores tienden a maltratar demasiado a los animales y eso nos reduce el tema de bienestar animal. Ok, esta página está disponible, ustedes pueden descargar estos protocolos para las diversas especies, también están en español, están en prácticamente todos los idiomas europeos. El Welfare Quality desarrolló estos 4 principios, ¿ok? Están muy relacionados con las libertades y desarrollaron estos criterios con el objetivo de permitir que ustedes puedan hacer la evaluación en cualquier unidad de producción, ustedes puedan evaluar el grado de bienestar animal que tienen los animales en todos estos ámbitos, ¿ok? Desde lo relacionado a la alimentación hasta la evaluación de instalaciones, así como la parte de salud y sanitaria, y sin olvidar nunca el también poder garantizar un apropiado comportamiento. Entonces estos sistemas son de evaluación. Me estoy poniendo celoso, Iñaki, toma una foto aquí. ¿Cómo puede medirse el bienestar animal? Bueno, todos estos indicadores, instalaciones, manejo, la parte de comportamiento, estereotipia, son comportamientos anómalos. Sobre todo en animales que están en hacinamiento, comienzan a tener conductas inapropiadas y que inclusive pueden ser peligrosas. La caudofagia la mencionó Franklin, que es simplemente el canibalismo entre ellos, sobre todo a nivel de la cola. Eso es una de las cosas que te obliga a hacer la caudotomía. Indicadores relacionados con la salud, indicadores con la producción. Ok, vamos a ver las etapas productivas porcinas. Vamos a analizar desde berracos, cerdas gestantes, lechones, básicamente, y hablar de algunos aspectos relativos al transporte y sacrificio. Miren, en Venezuela hemos mejorado un poquito en la parte avícola y en la parte de cerda medianamente, ¿correcto? Fíjense que estos camiones pueden ser brasileños o colombianos, llevan sombra, inclusive algunos para traslados prolongados llevan incluso disponibilidad de agua. Se les coloca hielo en el piso de manera de evitar, digamos, caídas, maltrato, y los animales, digamos, van un poquito más confortables ahí. En la parte de matadero hemos mejorado muchísimo. Hoy en día se aplican, digamos, unos sacrificios más humanitarios y mejor realizados, pero cada área de manejo porcino tiene áreas de mejora todavía, y aquí donde los veterinarios tenemos un papel destacado. Comencemos por el papá de los helados, el berraco. Ya Franklin creo que adelantó esto, entonces esto sería, digamos, un recordatorio de la exigencia de espacio mínimo por berraco, ¿ok? Alrededor de 6 metros cuadrados para cubrición, o sea, los espacios donde están los potros estos para la extracción de semen, alrededor de, puede ser de 10 metros, y si es para monta natural, mejor aún. Con suelo libre de obstáculos para evitar accidentes. La exigencia de luz son 8 diarias, que aquí en el trópico las cumplimos perfectamente. Esto sobre todo para países europeos, donde tienen que garantizarle en las épocas crudas de invierno y eso, horas de luz. Ruido no mayor de 85 decibeles, aunque sabemos que un cerdo es capaz de duplicar ese sonido con los gritos que pueden dar. Ventilaciones adecuadas, esto es fundamental. Si ustedes no garantizan una ventilación adecuada y se acumula el amoníaco, no me importa, vamos a tener problemas respiratorios graves. Acá está algo de los sistemas de cama profunda que el doctor Franklin afortunadamente desarrolló el tema de manera magistral.
Hablemos ahora de cerdas gestantes. Estamos hablando de que una superficie mínima de 1,64 a 2,20 de 25 metros mínimo, y de 4 a 6 días antes del parto hacer el traslado para sus jaulas o para el área de maternidad. Las jaulas de paridera, lo ideal sería no menos de 1,80 metros de largo. ¿Cuáles podrían ser los beneficios versus los perjuicios de utilizar estos sistemas? Uno, ventaja, garantizamos la ración, pero eso me puede dar el incremento para conductas anómalas. Facilita la supervisión y evita las peleas. Eso sería, digamos, básicamente, pero va a ocupar un 10-25% más del trabajo de los operarios. La cerda gestante entonces podría ser muy proclive a este tipo de estereotipos, donde comienzan a morder los metales, etc. El movimiento del personal se incrementa y tengo que garantizar sí, siempre una ventilación adecuada. Si no tengo cómo darle a ella la oportunidad de hacer su nido antes de la conducta de nidificación, antes del parto, ese animal puede incrementar sus niveles de estrés y puedo tener partos más prolongados, más difíciles, y voy a tener una disminución del calostro. Estrés es sinónimo de baja inmunidad también, va a ser más proclive a enfermedades como el síndrome de metritis y mastitis de galaxia. Y aquí pueden ver dos modelos diferentes. Ven acá una cama profunda hecha con pasto, que es lo más abundante en nuestra finca, y quienes tengan esa facilidad pueden utilizar esa alternativa o la concha de arroz, como ya lo desarrolló Franklin. Las cerdas, cuando son mal manejadas en el preparto, sobre todo desde el punto de vista de alimentación, donde ves este tipo de heces endurecidas, que parecen más bien las de una oveja, que puede ser más susceptible a una infección llamada metritis, que sería básicamente problemas a nivel del útero y de la ubre. Entonces este síndrome metritis y mastitis de galaxia generalmente es producto de nuestros errores en el manejo preparto. Hay que estar pendiente del estrés calórico, de que no estén sometidas a maltrato, de que no estén agitadas, que no le falte el agua, ojalá que no tuvieras que ayudarla al parto, y sobre todo esto, evitar el estreñimiento de la constipación antes del parto te permite prevenir los problemas que van a venir a futuro. No dar alimento el día del parto o poca cantidad en tal caso. Si no hago estas precauciones, si no estoy pendiente del agua, evaluando el estiércol para ver si tiene estreñimiento y ese tipo de problemas, si hay mucho estrés calórico, no tengo buena ventilación, peor aún si me falta el agua o el agua es de mala calidad o está caliente, voy a tener consecuencias inmediatas. ¿Qué pasaría? Esa cerda al parir seguramente va a comenzar a desarrollar un síndrome febril, no come, va a tener descarga vaginal, lo que implica que ya tiene metritis, va a tener la ubre endurecida, enrojecida y adolorida, no se deja mamar, vas a tener lechones chillando al principio, luego lechones flacos y finalmente lechones muertos. Entonces, fíjense que el síndrome de metritis y mastitis de galaxia es el mejor ejemplo de si aplica o no bienestar animal, los resultados pueden diferenciarse significativamente. Por eso es que hablamos que bienestar animal, aplicar bienestar animal no es costoso, no requiere inversiones multimillonarias, lo que requiere es organización, ¿ok? Pero los resultados son formidables. Menos mal que tengo el aparato este porque el operador se nos durmió. Bueno, cerdas gestantes, ya les había hablado de esto, garantizar la ración, ya como que retrocedí. Ok, esto es parte de la presentación que tuvimos en junio del conversatorio de última tendencia de producción porcina en Europa. Esto es en Dinamarca, en la granja que trabaja el doctor Gustavo Rivas. Quise mostrarle este sistema. Lógicamente estamos hablando de Dinamarca, un país que tiene inviernos muy crudos, muy duros, pero fíjense que este sistema está climatizado. Ojo, no estoy diciendo extrapolar esto a las condiciones venezolanas, pero hay algo importante que sí quiero destacar.
Y es este tipo de metodología para estar monitoreando el tema de temperatura y humedad relativa. Esto es crucial para evitar el estrés calórico o inclusive en esos casos la hipotermia. Pero quiero mostrarles este aparatico que está acá. Acá ven el lechón, estos lechones de 3 días de nacido, y este aparato que tienen acá es una inyectadora, pero no tiene aguja. Inyecta la vacuna a presión. ¿Qué pasó, hermano? Listo, ya entendí. Miren acá cómo funciona el sistema. La vacuna es sin aguja, es a presión. Penetra hasta el tejido subcutáneo, llega a sangre y empieza a hacer su efecto. 100% confiable. Franklin, ¿ha visto alguna granja que ya lo tenga aquí en Venezuela? Me imagino que ya, o sea, todo el mundo está pensando en función de eso. Eso te reduce, digamos, las posibilidades de transmisión de enfermedades, etc. Ajá, ese es su corte de cola automatizado ahí. Gracias, Iñaki. Vamos a ver ahora de otro ángulo. Agarra el lechón, le corta el ombligo, el exceso de ombligo y aplica un cicatrizante. E inmediatamente lo vacuna. ¿Correcto? Bueno, esperamos que pronto tengamos esa tecnología. Ya cada vez se están reduciendo un poquito más los costos. Ok, esto es la misma granja, pero quiero que vean algo. A pesar de que es un sistema intensivo, miren lo que utilizan. Y le dan a las cerdas heno, pasto seco, para evitar los problemas de estreñimiento. Ellos están clarísimos en prevenir eso. Sí, yo te lo envié, correcto, yo quería que lo pasara también. Vean acá la cerda con su ración de heno. Y miren cómo lo buscan desesperadamente. Ok, seguimos. Perfectamente, para nosotros puede ser mucho más rentable en algunas zonas utilizar pasto seco. Correcto, no solamente para bovinos, sino también para suplementar los cerdos. Eso le da fibra de calidad, evita el estreñimiento y eso es especialmente importante, damas y caballeros, para el tema del manejo del preparto. Ok, ya vieron lo del manejo del lechón, creo que ya Franklin desarrolló este tema. Importantísimo y crucial, el corte del ombligo, la tintura de yodo para el ombligo, para evitar los problemas de poliartritis que les mencionaba el colega Mora. Los manejos generales, el corte de cola, en algunas partes de Europa está limitado, el descolmillado, el corte de los colmillos, que hay que hacerlo con mucho cuidado, y lógicamente el tema de la castración, que es obligatorio utilizar anestésico. Correcto, hay que evitar el dolor. En varios países inclusive está penado que no utilices anestesia, te llegan a agarrar y te metes en un problema legal horrible. Bueno, yo tenía aquí el video, ya lo vimos, vamos a darle esto rápido. Ese material se lo vamos a hacer llegar, pero me interesa más mencionar esto. Resulta que en ganadería bovina y en cerdo tenemos una alta tasa de desecho de aguas residuales, etc. Entonces, ya yo voy a terminar, dejen de hacer señas porque ya me está poniendo el favor. Entonces tenemos una balsa de purines, exactamente pienso lo mismo. Luego el reparto de purines en campo, pero también en Brasil desarrollaron unos biodigestores que inclusive le están permitiendo a ellos producir su propia electricidad y el fertilizante para abonar los cultivos. La primera granja en el 2009, la primera granja llamada San Pedro en Paraná, en la parte sur de Brasil, que empezó a utilizar biodigestores, ellos ahora producen su propia electricidad y hay otras granjas que producen gas para los carros. Aparte producen su propio gas para las cocinas y están envasándose los biogás.
y están envasando, digamos, ahora el gas, el bombona, el biogás. Pero otra cosa interesantísima es que esa granja San Pedro, en Paraná, tiene también ganado de ceba. Resulta que cuando comenzaron a utilizar el biol, o sea, el residuo líquido del biodigestor, pasaron de una unidad animal por hectárea a 10 unidades animales por hectárea. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué finca saben ustedes aquí que fertilice sus potreros? Casi ninguna. Entonces ahí tenemos una fuente interesante para incrementar la productividad. Siguiente. Ah, no, ahí, sigo yo. Voy a adelantar esto. Estos son algunos de los factores favorables de la producción porcina en Venezuela. Tenemos en general durante todo el año un clima favorable, salvo lo del cambio climático que nos está poniendo presión en algunas zonas. Extensas áreas de tierra fértil, sistema tecnológico más o menos actualizado, acceso a buena genética y su programa, mano de obra calificada y a bajo costo. Pero aquí voy a hacer una reflexión. Miren, la producción y la vida humana es como un carro. Para el traslado, para el avance, para desarrollarte, tú necesitas los 4 cauchos. Entonces, en Venezuela hemos cometido el error de quizás apostarle demasiado a la genética. Ojo, es importante, no estoy diciendo que sea importante, pero estamos desbalanceados, hemos descuidado, o sea, hemos inflado mucho el caucho de la genética y hemos cometido errores porque no va al unísono el desarrollo de nutrición, no va al unísono el desarrollo en la parte sanitaria y nos está faltando más bienestar animal para hacer una producción mucho más rentable. La mano de obra calificada por el tema de migración se ha visto, digamos, impactada, pero en general los salarios son de muy bajo costo. Es una realidad que lamentablemente ojalá pudiéramos mejorar. Ajá. Esto es los sistemas de charcas. Cemento completo con inclinación, lo vamos a ver rápidamente, solamente imágenes ya para terminar. Y los sistemas de cama profunda que desarrolló muy bien el colega esta mañana. Hablemos de los sistemas de charca. Ventajas: disipan el calor, alta eficiencia productiva, baja mortalidad, bajo canibalismo, creo que va con B de burro, no sé qué burrada, y buena conversión del alimento. Limitantes: el olor y sobre todo, digamos, la acumulación de gases tóxicos. Y aparte no es como que un ambiente muy apropiado como para comer ahí, ¿no? Pueden observar hacinamiento, sea cual sea el tipo de manejo. Esto es algo que nos va en contra, ¿ok? Eso nos aumenta las posibilidades de transmisión de enfermedades. Aparte, interacciones negativas, aumenta el nivel de peleas entre los animales. Veamos ahora los pisos de cemento con inclinación. Su ventaja es el más común utilizado, es relativamente económico, debe lavarse por lo menos 3 veces por semana mínimo. Acumula olores muy fuertes, sobre todo el acúmulo de gases de amoníaco y otros sprays tóxicos y disipadores de enfermedad. ¿Cuánto es lo mínimo que debo calcular por animal? Yo me iría a 1.5 o 2 metros por animal para que tengan algo de espacio y evitar el hacinamiento. La inclinación debería ser no menos del 15% aproximadamente. Vamos a ver otro sistema, los islantes de cemento, esto de concreto. Esto tuvo muy buena acogida desde la década de los 90, especialmente 80, 90. Es un sistema donde todos los purines, o sea, las aguas residuales, la orina, el excremento, pasan a través de esta rendija y se van a través de drenaje a las lagunas de oxidación. Es un buen sistema, pero también requiere y es complicado su mantenimiento, su limpieza. Las camas profundas. Este sistema en Europa cada vez ha cobrado
más importancia, y ya aquí en Latinoamérica, muchos países para garantizar la parte de bienestar animal lo utilizan de manera ya rutinaria. Y en Venezuela, como vieron esta mañana, ya se está utilizando ampliamente en algunas granjas. Esto es un sistema muy parecido a lo natural. Eso permite mejores, la reducción de estereotipia, produce buen confort, pero sí requiere un manejo mínimo desde el punto de vista de limpieza, de esa cama profunda, aislación, mantenimiento, evitar que se humedezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya para concluir, vamos a tratar de resumirle acá las principales ideas sobre el bienestar animal. Tenemos que, al aplicar bienestar animal, estamos sembrando. Básicamente, ¿qué estamos sembrando? Con bienestar animal, sembramos bienestar animal, pero lo que vamos a cosechar es mayor productividad. O sea, quiero que se lleven claro que si ustedes aplican el bienestar animal como es debido, sí o sí se les va a garantizar mayor productividad en la granja o en la unidad de producción. Entonces, ¿qué nos permite el bienestar animal? Disminuir en lo posible las situaciones de estrés, y sabemos que animales estresados no son productivos y no son saludables. Descubrir las enfermedades al inicio de las mismas, sobre todo a través de la conducta y de los indicadores de salud de nuestros animales. Nos va a facilitar el manejo. Podemos disminuir los accidentes por manejo y, lógicamente, lo más importante, que a fin de cuentas es el lenguaje universal de todos los productores, el dólar. O sea, nos aumenta la producción y por tanto nuestra ganancia. Y es un adiestramiento en consonancia, en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias. Seguidamente estaremos llamando por acá al doctor Rafael Galíndez. Recibámonos con un fuerte aplauso. Que estará llevando la siguiente ponencia del día de hoy. Ahora buenas tardes, soy yo otra vez. Estamos entonces con esta otra ponencia, pero ahora vamos con las gallinitas y los pollos de engorde. Ahí está el título: recursos genéticos disponibles para la producción con gallinas y con pollos de engorde. Evidentemente, decía esta mañana la profesora Milady que vamos a los patios, es un mundo de diversidad. Por supuesto que no podemos tocar todos esos recursos genéticos que están disponibles en Venezuela, pero vamos a mencionar algunos para que ustedes tengan idea. Y si tienen algunos que están por ahí, no hemos mencionado, pues hacernos la información para que la agreguemos para las próximas oportunidades. Bueno, esto es para que vean un poco el origen de las gallinitas, que su origen es asiático, en el subcontinente indio. Y las especies originales silvestres coexisten hoy en día con la doméstica. Bueno, no coexisten, digamos que están vivas en la jungla, que es el gallo rojo de la jungla, y hay algunas subespecies que se le atribuyen también el origen de las gallináceas, de las gallinas y pollos de engorde que conocemos hoy, que están en la isla de Java, en Indonesia, etcétera, etcétera. Decíamos esta mañana que los programas de mejora en cerdos y en gallinas y en pollos obedecen a esa pirámide. En este caso, fíjense que le presentó más niveles que los que vimos esta mañana, porque es común que este esquema que está acá, donde tiene la granja núcleo, que aquí la llaman pedigrí, y fíjense que después tienen bisabuelas, abuelas, reproductoras, hasta llegar al pollo de engorde. En el caso de la gallina es lo mismo. Y cada uno de esos niveles son multiplicadores. Vean que en el nivel pedigrí y en bisabuela no está ocurriendo cruzamiento, sino que es selección dentro de las razas o selección dentro de las líneas. Y en los siguientes subniveles vean que ya está ocurriendo cruzamiento, y por eso ven ahí A por B, C por D, etcétera, 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 hasta llegar al pollo comercial. Pollo de engorde, que es un híbrido, fíjense, producto de 4 líneas o 4 razas. Lo mismo sucede con los proveedores. Y esto es para resaltar que en el caso de mejoramiento genético, el pedigrí es clave.
Y vamos a hablar un poquito del pedigrí, porque por ahí vemos, bueno, quizás en ave y en cerdo no hay tanto problema, pero usted ve un catálogo de unos toros, y entonces en estos días publicaron en las redes sociales, en un grupo que estoy, pusieron el catálogo de un toro, el dueño, excelente pedigrí, homogéneo, que expresa superioridad. Y yo me quedé pensando, oye, ¿cómo el pedigrí expresa superioridad? ¿Eso será cierto? Analicen, ¿ustedes saben lo que es un pedigrí? Díganme. El pedigrí simplemente es la línea genealógica, ¿no? ¿Quiénes son los abuelos, los padres, hasta llegar al individuo? Bueno, puede entenderse más. Una línea genealógica, que los abuelos, los padres y eso sean buenos, es extraordinario, pero el pedigrí en sí no expresa producción, sino la genealogía, y eso es lo que usamos nosotros para hacer algunos cálculos. Utilizamos la genealogía, el pedigrí, para establecer las relaciones de parentesco, pero el pedigrí no define de por sí la superioridad de un individuo, sino que es una herramienta que utilizamos. Y aquí se lo pongo porque ustedes ven mucho por ahí que dicen, hacemos mejores genéticas que no sé qué, pero no tienen ni siquiera registro. Yo soy mejorador, ajá, y con el pedigrí, no, nosotros no lo notamos nosotros, que es mejorador con ese tipo. Compré el toro más arrecho en subasta y no. Ajá, compré el toro maravilloso para ver, ¿no? Es maravilloso, gran campeón, y 50 ferias y no sé qué. Usted se lo lleva ahí en la feria, ese toro gordote ahí de 1000 kilos, Lo tira potero en la para allá por la sabana esa que se acaba de inundar ahí. ¿Cuánto? Porque ese toro no estaba desarrollado para esa condición. Y en el caso de los pollitos es lo mismo, en el caso de las gallinas, porque los sitios donde están seleccionando el sistema es distinto a lo que tenemos en Venezuela, y por eso hay esa intervención. Sucede lo mismo en Sara. Una intervención, ¿por qué? Porque tenemos que ponerles unas condiciones mínimas para que expresen su potencial. Porque si lo soltamos por ahí, en las condiciones venezolanas, en el trópico, evidentemente los resultados no van a ser lo que esperamos. Muy bien. Entonces aquí tienen el pedigrí, esto es muy complicado. Allá en la universidad, cuando hicimos el proyecto de gallinas ponedoras, me veían con una bandeja haciendo cuadritos y poniendo numeritos. Este profesor está loco. Sí, yo estoy medio loco, eso no es un problema. ¿Verdad que estoy medio loco? Pero entonces yo identificaba los cuadritos y eso, ¿por qué? Porque esta es la firma personal. En cada cuadrito de estos son todos hermanos completos, hijos de la misma gallina, el mismo gallo. Entonces los identificamos así. Por supuesto hay otras metodologías modernas ahorita que utilizan microchip, etcétera, láser, otras cosas que facilitan, pero esto hay que saber para poder hacer mejoramientos genéticos en cualquier especie. Cambiará el sistema, cambiará la metodología. Vean la evolución que ha tenido el peso y la velocidad de crecimiento de los pollos de engorda. Aquí tenemos el peso corporal, son las columnas verdes, desde 1925 hasta 2025. Aquí estamos hablando de 2,5 kilos, pero aquí en esta época solo 1 kilo. Y lo que dice el profesor Zambrano es totalmente cierto. Hay una discordancia entre el desarrollo genético y el manejo, donde englobamos todo lo demás. Y yo le dije por ahí que la ecuación básica, fenotipo más ambiente y la interacción. Esa ecuación está desbalanceada porque estamos muy fijados en la genética, esa es mi área. Pero ¿cómo hacemos con el resto? Y yo le dije al principio, en la otra ponencia, mejoramos la genética y aquí viene el ambiente, tenemos que mejorarlo porque si no, no se expresa el potencial. Es un equilibrio, totalmente de acuerdo, profesor. Y en la línea roja tienen, vean, estos son los días que tarda para beneficio. Y aquí tenemos, bueno, fíjense, más de 100 días, casi 120 días tardaba para beneficiar un pollo. Hoy en día, menos de 40 días se está logrando eso con un mayor peso. Entonces, pasamos de este pollito flaquito, fíjense cómo va evolucionando. Esto lo puse así a propósito para que vean que hoy en día tenemos un desarrollo, evidentemente una velocidad de crecimiento muy rápida con pollos muy pesados. Lo mismo ha ocurrido aquí con la conversión de alimentos. Entonces en el 80 se consumía toda esta cantidad
Fíjense en el 2010 todo lo que se ha reducido, y aquí abajo tenemos los numeritos del 80 hasta el 2020. Bueno, aquí esta conversión no la he visto por ahí, un poquito más arriba, pero es lo que quisiera. Es decir, que se coma cerca de 2 kilos, 1.8, para que gane 1 kilo de peso vivo. Vean lo que ha ocurrido con la línea roja del peso vivo, cómo ha aumentado paulatinamente entre los años, gracias a la genética, y la línea verde, cómo se ha reducido la mortalidad, también a través de la selección. Aunque dicen que los pollitos son delicados, sí son delicados, pero aún así ellos mismos, a través de selección, se ha reducido la mortalidad. Por supuesto, si lo comparamos contra otros genotipos, por ejemplo los criollos, tienen mucha más mortalidad los pollos engordos que esos genotipos criollos. Razas. Bueno, aquí el primero que presento es el Cornish. Yo no he visto uno aquí en Venezuela, no sé si ustedes lo han visto por ahí. No, 500 parejas. Pero el Cornish es una de las razas originarias que está por aquí en la cúspide de la pirámide. Porque el Cornish, ese es de origen inglés, fíjense que presenté este a propósito, porque él viene de varios colores, pero el que se usa es el blanco por el tema del gusto del consumidor. Recuerden que las plumas pigmentan el lugar de inserción. Si usted va a la carnicería y le venden un pollo y están ese poco de pinticas negras, uy, eso está enfermo, no van a comer eso. Eso es pigmento, no tiene nada que ver, pero tiene una percepción ocular que no es la adecuada, y por eso usamos el blanco. Pero vean el desarrollo muscular que tiene en el pecho. Y eso lo aporta el Cornish, ahí lo dice, vean, la pechuga con formación corporal, y generalmente se usa el macho de ese tipo. Y por supuesto tiene muy buena calidad de la carne. Luego tenemos la Plymouth Rock blanca, que generalmente se usa como hembra, que tiene un ejemplar, que aporta peso, precocidad de producción de huevos y reproducción. Estamos hablando de razas puras. Esas están en la cúspide, pero cuando usted recibe un pollito, recuerden que es un híbrido. De 4 líneas que salen de esta raza. Vean, aquí les ponían esto es para que vean que la genética sí tiene efecto. A nadie le gusta hacer genética, seleccionar. Usted va a un centro genético, acabo de ver uno de cerda, no he visto de aves, ¿no? Pero vamos a hablar, acabo de ver uno de cerda que pusieron en Instagram, genética porcina. Tenemos los mejores ejemplares, importamos de yo no sé dónde, multiplicamos y vendemos. Bueno, evidentemente si tú compras genética buena y multiplicas, eso es bueno. Pero ¿qué es lo que se debe hacer aquí? Seleccionar aquí en Venezuela los mejores reproductores para que se ofrezcan a los productores. Van a ser animales adaptados. Y esto es lo que expresa, vean, la línea A, que es la azulita, y la línea B, naranja. Cuando seleccionamos, miren las diferencias que ocurren. Estamos hablando un poquito más de 200 gramos de diferencia si utilizan una línea o la otra. Sin embargo, fíjense que la selección, cómo va incrementando el peso, porque se están haciendo los programas de manera correcta. Miren, saturación de oxígeno, ¿se recuerdan el COVID? Lo que le medían a la gente era la saturación de oxígeno, porque si estaba bajito, yo no sé cuál es el límite, interior. Creo que era por debajo de 85, algo así, creo. Si mal. Debajo de 85%, mira, hay que empezar a comprar la urna y la cosa, ¿no? Había problemas, ese es un indicativo de salud. Y en el pollo también se utiliza y es un criterio de selección. ¿Qué les parece? Entonces, fíjense, la edad del día, desde un día hasta 17 días. Por supuesto que a medida que va pasando el tiempo, hay mayor riesgo de que muera el animal. Pero la línea resistente, vean, es la rojita. A los 17 días tiene 90% saturación de oxígeno, o sea que está por encima del umbral de peligro. Pero la susceptible está por debajo. Quiere decir que vamos a tener mortalidades altas, simplemente por causa genética. Entonces vienen los investigadores, los mejoradores, detectan eso y evidentemente seleccionan los reproductores resistentes para que transmitan ese comportamiento a sus hijos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, excelente.
Por supuesto que es bueno, y supongo que las líneas criollas, este porcentaje allí. Ese porcentaje de saturación de oxígeno debe ser así, muy elevado por causas genéticas. Aquí está otra vez el peso corporal. Vean que la línea resistente para saturación de oxígeno además alcanza 1 millón de pesos a los 42 días, que la línea susceptible, que es la que tiene la columna azulina. Entonces esa resistencia primero no supera los animales, pero además crece de manera más acelerada que los otros que son susceptibles. Aquí tenemos la mortalidad ya en términos de esa saturación, y fíjense, una mortalidad muchísimo más baja, cerca del 6% en la resistente, contra, mira, 66% de mortalidad en la línea que es susceptible y que se detectó a través del porcentaje de saturación de oxígeno. Yo no sabía eso, por ahí lo vi investigando, porque yo soy muy salido, me gusta ir a revisar, y entré en la página web de Hendrix Genetics. Nuestra investigación y me puse ¡pum! Salió esto. Mira lo que están haciendo en el mundo. Calidad de la canal, mira, selección por la musculatura pectoral mayor, que es ahí donde está la pechuga, por supuesto el corte de mayor valía en el pollo. Línea de control no se selecciona, mientras la línea seleccionada para que crezca la pechuga, mira. El sartorius, que está ahí en la pierna, en el muslo, exactamente, permite ahí esa articulación, pero más o menos igual. Y el gastronemio, que está más abajito, sería el equivalente nuestro A la batata. a la pantorrilla, sí, la batata, ¿no? Los músculos gemelos por ahí. Los gemelos. Entonces fíjense que a pesar de que es bajito, siempre la seleccionada es un poquitico mayor. ¿Eh? Entonces la selección, la genética está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque eso son lo que le gusta más a la gente. O vamos a poner crecer el pescuezo, ¿eh? Las alas, bueno, las alas ahorita es un boom, pero eso no se compara contra la pechuga, ¿no? Una buena pechuga, compañera, está bueno. El paraíso, si no vamos al paraíso. Esto también lo saqué de la página de Hendrix, porque ahora están seleccionando para reducir las lesiones que ocurren en la articulación se me enreda la lengua para pronunciarla, entre el fémur y la cadera. ¿Tibio rotulero? No, es húmero tibio rotulero. Bueno, ahorita la tenemos por ahí arriba. Esa articulación, decía la profesora Coxal. Femorocoxal. femorocoxal, exacto, esa articulación es la que decía la profesora que se ocurre lesión en los pollos, lo dijo temprano, que van creciendo y después de las 3 semanas el pollo se posta, porque empieza el músculo a acumularse mucho peso y eso causa lesiones. Esto lo que vemos aquí es la lesión, eso blanquito. ¿Ok? Y resulta que están seleccionando, ya lo hicieron, una línea para reducir eso. ¿O es que acaso seguimos viendo ese postramiento así masivo, no? Sí hay, pero en menor cuantía. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, si el animal se postra, no come, no bebe agua, si no muere, pues su rendimiento va a ser inferior. ¿Entienden? Entonces ya es algo de sobrevivencia. Entonces fíjense cómo están cambiando los parámetros para seleccionar. Mira, aquí está demostrado científicamente, entonces el porcentaje, aquí lo dice, prevalencia de la discondroplasia, se llama ese problema, tibial. Bueno, esta es la de abajo. Otra articulación, pero mire cómo se va presentando o cómo se ha reducido por casi 20%, o sea, algo así como el 2%. Y lo mismo lo dice la línea C, cómo se han reducido esos problemas en la articulación. En el caso de la gallina, miren, estos son distintas líneas y la selección que se ha aplicado, y en todos los casos, miren las líneas, cómo van creciendo para la producción de huevos. Hay selección porque eso es lo principal para ellos, ya no es el músculo ni nada de eso, sino la producción de huevos.
los programas responden. Aquí tienen el libro de los Brown para que vean, esto lo saqué por ahí del manual que yo, como le dije, yo investigando y lo tengo todo ahí para las clases. Esto está disponible, repito, no pretendo hacer publicidad de ninguna, pero les traje todas las que conseguí para que ustedes, si deciden producir o no, tengan el conocimiento de lo que hay disponible. Entonces aquí tenemos la primera, los Brown, que tienen los parámetros productivos estándar, que tienen en esa línea. Aquí tenemos Elisa Brown, que es una de las más conocidas, que tiene los parámetros productivos. High-Sex Brown, fíjense que son similares. Ya, yo creo que no se lo puse más adelante, pero son similares porque esos animales rojitos tienen en su genealogía la raza Rock Island Red, que se utiliza como macho, y en la hembra tenemos la Ligor blanca, porque de Ligor hay distintas variedades. Creo que lo puse, ¿no? Aquí está el Bobans, ¿ven? Con sus valores. Aquí tenemos ya animales criollos, que son los que le gustan los venezolanos de ellos. Y estos se produjeron en la UCB. Este es el GDB, que tiene este plumaje barrado negro, con las crestas simples. Vean el tarzón amarillo. Y tenemos el ibiro Maracay, que es rojo, también cresta simple con tarzón amarillo. Todos estos son criollos, razas autóctonas, que ya están en peligro de extinción también porque quedan muy pocos efectivos, ¿verdad? Miren, intentamos por ahí, pero quedan muy pocos. La IPA, que es negrita, y aquí, bueno, solo se ven las que tienen la cresta roja, pero también se acepta cresta negra. Y aquí solo hay la de tarso amarillo, porque no conseguí la foto, pero también se acepta tarso negro. Diferencia con esa negrita que decía la profesora, que es que aquí la piel y la carne es roja, no es negra. Solo la pigmentación es externa. Estas son de agronomía, de Instituto de Producción Animal. De producción animal. Pero queda muy poco. Y no en agronomía, sino en otros sitios. Aquí tenemos la Fagro, vean que se parece al Legor. Es blanquita, con cresta simple también, bueno, roja la cresta, con tarzón amarillo. Lo que dice la profe es cierto, la alimentación afecta esa pigmentación. Entonces, si la alimentación es rica en materias primas, digamos, si que tienen mucho caroteno, eso pigmenta. Entonces pigmenta los tarsos, pigmenta el pico, y el onoto, por ejemplo, pigmenta la yema del huevo, porque esa pigmentación pasa a esos sitios. Bueno, esto para que vean los estudios que realizamos, le da el primer huevo de esos tres genotipos, que es la Fagro, que es la blanquita, la barrada y la roja. Fíjense que empiezan a poner huevos un poquito posterior a lo que son las comerciales, que están alrededor de las 18, que tenemos 20 semanas o un poquito más. Este es el peso de la gallina, miren, entre 1,55 y 1,87, porque son animales semipesados doble propósito. Las ponedoras comerciales son animalitos diseñados para poner. Entonces, cuando empiezan a poner huevos, están alrededor de 1,400. Son animales muy livianos. Estos son un poquito más pesados porque uno de los productos o subproductos son los animales para ser la gallina de descarte o los machos para consumo. Aquí está el peso del primer huevo, fíjense que el huevo más pequeño, menor a 47 gramos, hasta 52, en las comerciales no debe ser inferior a 52 cuando comienzan a poner. Entonces, esta tiene una constitución genética diferente, evidentemente, mucho menos años de selección. Producción de huevos, vean, todas por encima de 200, bueno, esta lámina es viejita. Y fíjense que estas dos, Maracay y la IPA es la negra y esta es la roja, están por encima de 240 gramos, pero con un manejo diferente, no es intensivo como el que vemos para las industrializadas. Digamos que este es un manejo semi-intensivo. Estábamos conversando con un alimento de otra calidad, galpones de otro tipo, etcétera, etcétera.
La recolección de huevos, por ahí me preguntó un amiguito por ahí de incubación. Los huevos, fíjense, no los debemos almacenar por más de 14 días. Nosotros lo hacemos hasta 7 días. ¿Para qué? Para asegurar que el porcentaje de eclosión sea el más alto posible. Después empiezan a morirse los embriones. Si lo vas a almacenar por más de 7 días, hay una práctica que ahorita la vamos a ver. Spiders que pueden hacerlo posterior para alargar la vida de esos embriones que están ahí. Aquí está la técnica, ¿ves? Lo que llaman preincubación o spiders. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que si lo vas a almacenar por más tiempo, en periodos intermedios precalienta los huevos hasta 32 grados, en resumen. Y después permite que se enfríe rápidamente. Eso te permite que alarguen la vida hasta, inclusive, fíjense, 21 días. Aquí está el nombre, spiders. Entonces, en 21 días todavía tienen más del 70% de eclosión y más del 10% o 15% con los huevos que no tienen ese tratamiento. A los 14 días, mira, todavía tienen 80 y tanto por ciento de eclosión y a los 7 días cerca del 90% de eclosión. La técnica es complicada, les comento. ¿Por qué? Porque a los 7 días, si lo vas a almacenar 7 días, entre el día 4 y el 5 tienes que precalentar los huevos y volverlos a enfriar. Si lo vas a dejar hasta el día 14, entre estos días que están aquí, tienes que repetir el tratamiento. Y si lo vas a dejar 21 días, fíjate los 3 tratamientos de precalentamiento que tienes atrás. Créanme que no es fácil. Yo incubo en la casa y me quedo quietico y simplemente almaceno hasta 7 días. La temperatura de almacenamiento, bueno, de manera general entre 18 y 21 grados centígrados. Si tú bajas de 15, de 14 hacia abajo, empiezan a morirse o entrar en latencia en los embriones. Y si la temperatura sube por encima de 21, se activa el proceso de incubación, de crecimiento embrionario. Entonces, si empieza a crecer el embrión y después volvemos a bajar, se muere. Así de sencillo. Entonces, entre 18 y 21 grados de manera general, pero en estos 3 primeros días, fíjense, aquí están las condiciones y si van a estar más de 3 días, debería bajar la temperatura un poquito más. Condiciones de incubación, por ahí me preguntaron aquí lo tienes. 21 días, 37,5 grados, eso soporta 1 grado por arriba o por abajo. Si es automática la incubadora, cada hora se mueve, no más de 45 grados, tiene que estar ventilado dentro y 65 a 75% de humedad. ¿Cuáles son los huevos que va a incubar? Por eso lo dije al chamaquito que me preguntó, tienes que clasificarlo. ¿Por qué? Porque si están sucios, no los incubes, por eso le ponemos negativo ahí, porque contamina la incubadora. Pueden haber microorganismos ahí que contaminan la incubadora y causan la muerte. Si no es del embrión, porque los matan dentro del huevo, cuando nacen los pollitos, cuando eclosionan también los pueden matar. Salmonella, Escherichia coli. Pero otitis infecciosa. Otitis infecciosa también te deforma. Otitis infecciosa, ¿cómo se llama, profesor? La enfermedad a través del ombligo que también le da a los pollitos. En mamíferos, el nombre es Una onfalitis. Onfaloflebitis. Onfaloflebitis, gracias, profesor. A la orden. El alemán me está atacando. Tranquilo. En las gallinas también. Entonces, si está contaminada la incubadora, los pollitos eclosionan, chévere. Pero cuando están afuera se contaminan, eso lo aprendí tarde. En 5 días se muere todo. Y usted no sabe por qué. Están chévere comiendo que no sé qué, cayeron dos. Siguen comiendo, ¿qué habrá pasado? Será el frío, al día siguiente cayeron 10. Usted no se da cuenta, pero es que penetraron las bacterias y ahí nos matan a toditos. Es como cuando no se siguen las condiciones, ¿no? Si están agrietados, se lo digo al chamaquito también, eso hay que ponerle una prueba con luz, porque a veces no vemos las grietas y después se explotan los huevos dentro del incubador. No los incubes, si son pequeños o muy grandes, no los incubes. Y tenemos una norma, si es menos de 52 gramos, no lo metas. Si tiene más de 64 gramos, no lo metas en cuba.
porque se reduce el porcentaje de explosión. No quiere decir que no van a hacer un poquito, pero se te reduce el porcentaje. Entonces el rango es 52 y 64. 52-64. Mala calidad de la carne, a veces vemos, no es que están agrietados, pero se ven como porosos, ¿no les ha pasado? Sí, no, Sí, como Una arrugado. más pigmentada que otra. ¿Por qué? Porque el calcio se depositó más en un sitio que otro, no los metes. Y los huevos deformes, esos que ustedes ven que tienen unos anillos, unos muy alargados. Hay otros que no sabemos cuál es el polo superior y el inferior. Es redondo. Pero es redondo ahí, no lo metas, porque eso te va a dar problemas. Rapidito para no robar más tiempo. Muchas gracias por la atención.